tardes, amigos. Saludos desde Chile. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y estoy junto al doctor Antonio Piñero desde España. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente al canal. Bueno, pues estoy muy bien, Carla, y sí, en tu persona sonriente veo también al conjunto de amigos que estarán también sonrientes porque estamos con ellos. Yo encantado de estar con ustedes, pero además de verdad, o sea, que estupendo. Gracias. Adelante. Bueno, después de todos estos días bien ajetreados, bien felices, porque todos los amigos que siguen el canal y amigos de otros países, muy contentos con el libro, los libros del Nuevo Testamento, que ya de a poco han ido llegando. Pero hoy nos juntamos por otro motivo, querido Antonio, para hablar en vísperas de Navidad sobre la Navidad. Esta Sí. tradición que para muchas familias es importantísima, para muchos niños alrededor de todo el mundo es fundamental esperar el día que el viejito Pascuero llegue con los regalos, pero nos vamos un poco más al tema teológico, también histórico, que es una festividad o una fecha donde también hay mucho pleito teológico para intentar comprender Jesús existió, no existió, nació un día 25 de diciembre o no nació, o ese día en común, otros dioses también en la historia antigua han nacido, entonces también se forman estas sectas a lo largo de la historia donde no es una fiesta pagana, no se debe celebrar. Sabemos que estos temas provocan harto pleito, pero quiero ir un poquito más al fondo, a lo profundo del tema, Antonio. Es importante, fuera de todos estos pleitos, la Navidad para quien le gusta estudiar el texto bíblico. Bueno, el problema se suscita y existirá siempre. O sea, lo que tú dices de pleitos suscitará enormes pleitos, más todavía a medida que se van estrechando las condiciones de posibilidad de que los relatos que sustentan la Navidad sean históricos. Es decir, incluso el problema para la gente que vive, como tú afirmas, la Navidad tan importante para los niños, es que incluso la teología católica está ya empezando a decir que al no ser históricos esos relatos, sino legendarios, hay que interpretarlos simbólicamente, espiritualmente, que cada uno puede interpretarlos como quiera. Eso tiene una parte positiva, digamos, ¿no? Para algunos, estupendo, pues entonces yo lo interpreto como hasta ahora, pero para otros muy críticos dicen, bueno, la Navidad va a carecer de sentido si incluso ya la gente más piadosa confesional, es decir, los teólogos de confesiones cristianas muy acendradas, ya afirman que esos relatos no son históricos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Comprendes? Y cada día puede tener más problemas. Ahora bien, la tradición es tan fuerte que yo creo que no va a desaparecer, pues porque se le dará otros significados. Los teólogos inventarán, bueno, el mismo significado, Dios ha nacido, Dios se ha encarnado, Dios llama a los gentiles, los reyes magos, ¿no? Dios dice que su hijo no es solo el Mesías de Israel, sino el Mesías del universo. Es un Mesías cuyo coro angélico de alrededores se muestra a la gente más pobre de Israel y más desarraigada, a los de menos consideración social, que son los pastores. O sea, que es un Dios también de los pobres, un Dios que consuela, un Dios que es muy humano. Todo eso seguirá. Y en torno a esas ideas, yo creo que seguirá celebrándose la Navidad. Pero que te conste, cuando la gente también hace muchos pleitos, como tú dices, son ignorantes, ¿eh? Yo alguna vez lo he dicho, no hay ni un solo texto antiguo, fíjate lo que te digo, yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero si no, está bueno repetirlo, ni un solo texto antiguo prueba que Mitra, que es lo que dice la gente que se copia por el cristianismo, que Mitra nació un 25 de diciembre. No hay ni uno. Ya me pregunto de dónde se lo han inventado.
Pues como Mitra es un dios atmosférico, un dios del orden solar. Ojo, el Mitra antiguo, ¿eh? Porque el Mitra que piensan esos, que hablan esos, es el Mitra del siglo II y III después de Cristo, del que no tenemos textos tampoco, sino muchas imágenes y restos arqueológicos. Es decir, tenemos mitreos, templos mitraicos con imágenes, pero apenas hay textos, apenas hay textos. Bueno, entonces realmente la gente no tiene ni idea, se inventa problemas por ignorancia. Claro, incluso de Horus, el dios Horus dicen que nació un 25 de diciembre. Siempre bien, bueno, pero claro, sí, aquí la cosa es importante, el símbolo. Es evidente que si el sol vence a las tinieblas y este redentor viene a desterrar la maldad, que normalmente en el imaginario y en el miedo se aúna o se concentra en la noche, en la oscuridad, ¿no? Y ahí aparece el hombre que te persigue, ¡guau! Y los lobos que te comen y todas esas cosas. Que el sol, a partir del 24 de diciembre aproximadamente, empiece ya digamos, la noche más pequeña, el solsticial, ha sido vencida y prácticamente desde el 24 o 25 de diciembre empieza a crecer el día casi un minuto al día y a veces un poco más, es mucho. De tal manera que al menos en España se dice, y por Reyes, 6 de enero, fíjate, 24 de diciembre al 6 de enero, son poquísimos días, ¿no? 12, 13 días. Dice, y por Reyes lo sienten hasta los bueyes. Quiere decir que se nota perfectamente que el día ha crecido. Entonces el sol, que vence a las tinieblas, pues es una imagen maravillosa de Jesús, el sol, que vence al mal, que es Satanás, el maligno, la maldad, y que va a instaurar el reino de Dios y todo eso. Bueno, pues eso es natural. O sea, yo te digo, para que se consuele la gente, de una u otra manera, la Navidad seguirá. Se reinterpretará en los mismos cauces, pero con otros fundamentos. Es decir, no intentando probar la historicidad de unos relatos que no se sostienen, porque se ve claramente que son legendarios, ¿no? O sea, vamos, ya me dirás tú lo de la estrella, que en el fondo la estrella está guiada por un ángel, ¿eh? Es como si fuera otra aparición angélica, porque los antiguos judíos pensaban que las estrellas buenas están guiadas por ángel buenos. Y alguna estrella, por ejemplo, una estrella fugaz que rompe aparentemente su ámbito donde tiene que circular y todo eso y se escapa y se funde, esa está gobernada por un demonio, según los judíos del siglo I. Y los planetas están gobernados por demonios, porque no son circulares sus órbitas, sino elípticas, ¿no? Son irregulares. Y entonces, claro, eso, bueno, pues muy bien, los judíos pensaban eso. Ese mundo angélico se transformará en símbolos, seguirá creyéndose en los ángeles, los buenos espíritus, que Dios ha bajado a la tierra, que hay que ser buenos, etcétera. Todo eso seguirá, aunque se interprete más claramente de un modo simbólico. Bueno, así hoy que, en día, que su nadie mayoría, tenga miedo, que nadie tenga miedo, no va a desaparecer. bueno, los niños en general cuando celebran Navidad no piensan en estas cosas de el nacimiento de Jesús, que la estrella, ven más bien el relato que posteriormente, siglos después, se viene con Papá Noel, Viejito Pascuero, Santa Claus, según donde se celebra, porque la O atracción para Reyes ellos son los Magos. regalos. Claro, o Reyes Magos. Por Los ejemplo, reyes. la tradición española son los Reyes. Lo otro, ya que hablas de legendario, Antonio, relatos legendarios, el tema de este nacimiento virginal milagroso, ¿es un relato legendario repetitivo en la historia antigua? Sí. Es un relato legendario repetitivo. Y dentro del ámbito del Mediterráneo oriental, que es lo que nosotros siempre consideramos, porque Israel está ahí, ¿no?
Entonces es la parte del mundo del imperio greco-romano oriental, ¿no? Entonces, en personajes históricos, yo lo he dicho siempre, tenemos muchos personajes históricos, pero nebulosos. Por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras es un personaje histórico, pero nebuloso del todo. No podemos saber si ni siquiera el teorema de Pitágoras, tan famoso, que funda las matemáticas en el siglo VII antes de Cristo, es de Pitágoras o de la escuela. ¿Me explico? Es decir, que es un personaje nebuloso. Demócrito también, el filósofo. Platón menos, pero poco sabemos de su familia. Hay personajes en la historia antigua muy famosos que tienen nacimientos absolutamente prodigiosos. Y yo he dicho siempre que esa especie de imagen de que el Espíritu Santo con su sombra va bajando la sombra y deja embarazada a la Virgen María es absolutamente, vamos, similar a la lluvia de oro que va bajando lentamente, que procede de Zeus, Júpiter, ¿no? Que se transforma en lluvia de oro, que emite una lluvia de oro, y que cae sobre Danae y la deja embarazada de Perseo. Es que es exactamente igual. Exactamente igual. Y Alejandro Magno, su madre lo concibió milagrosamente. Y Augusto, pues lo mismo. Claro, Alejandro Magno cuando libera a los egipcios de los persas lo llaman incluso el Salvador. Hombre, claro, o sea que esos son conceptos religiosos que se van repitiendo y que se van acomodando a una figura que, como la de Jesús, es profundamente humana, profundamente judía, pero que sufre una transformación. El Jesús que nosotros recibimos en el catecismo es un Jesús transformado, ¿no? Reinterpretado. Bueno, pues lo mismo pasa. Esto piensa, según mi idea, que terminados ya los evangelios de Mateo y de Lucas en torno al año, pongamos el año 90, más o menos, todavía 20 o 25 o quizás 30 años más tarde, otros personajes le añaden a esos evangelios esas historias iniciales. En Lucas manipulan un poco el evangelio, en Mateo se ve más claro que es un pegote, algo ahí ¡pum!, que se pega, ¿no? Y que no tiene que ver nada con el evangelio después. Pues claro, ya eso ya nace por la necesidad fundamental de decir, hay héroes, ¿no? Aquí en el mundo pagano. Pues Jesús fue más héroe que ellos. Que ellos nacieron de una manera maravillosa, pues Jesús más. Que Hércules hizo maravillas cuando estaba en la cuna y cogió a la serpiente y le torció el cuello, pues Jesús también en la cuna hacía milagros y mil cosas. Entonces, naturalmente, el proceso de la Navidad surge cuando hay que acomodar a Jesús ya transformado, más todavía haciéndolo un héroe. Y por lo tanto, el héroe desde pequeñito lo es. ¿Vale? El héroe desde pequeñito tiene ya poderes, ya desde pequeñito es un fenómeno, un niño prodigio, como se da, por ejemplo, en la música o en las artes, sobre todo en la música. Así que, claro, ¿sabes una cosa? Que yo lo he dicho siempre, pero vamos, que le llama la atención a la gente. Los evangelios apócrifos, es decir, legendarios, sobre Jesús, comienzan en el Nuevo Testamento mismo. Porque Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 son auténticos apócrifos que se pegan al escrito originario de Mateo y de Lucas. Y son legendarios. Y cuentan historias maravillosas como el niño Jesús del Evangelio apócrifo de Tomás, que eso a lo mejor te lo contaron de pequeñita, ¿no? Que cogía pajaritos de barro, ¿no? Soplaba y tiraba los pajaritos y salían volando y todas esas cosas. Pues algo parecido. Bueno, no llegan a esas, digamos, infantilidades,
pero el espíritu es el mismo. Es decir, se añaden para hacer de Jesús un héroe. Y Jesús es un héroe ya. De alguna u otra manera conmemoraremos el nacimiento del héroe. ¿Qué te parece la perspectiva? Pues es bonita. ¿A que Sí, sí? claro que sí. Bueno, yo siempre lo he dicho, lo recalco acá, que en Latinoamérica a los líderes, a los evangélicos, pastores, todo ello, les falta harta preparación y aquí es cuando se ven que solamente estudian la Biblia. Entonces, al solamente estudiar la Biblia, tienes a Jesús como este único personaje que tiene Claro, sí. estos poderes y esta infancia y este nacimiento, al desconocer la historia anterior, la historia antigua, otros personajes. Claro, es que realmente el cristianismo hay que interpretarlo dentro de la historia de la religión. Si tú no te metes a conocer profundamente no solo la historia de Israel, sino del Mediterráneo oriental, la religión grecolatina, que yo mismo he enseñado en la universidad, y todo esto, es que es básico. Es básico que la gente estudie mucho más. Claro, si crees en la Biblia solo y estudias solo la Biblia, te montas un mundo paralelo y no real a lo poco que puedes extraer a base de mucho estudio de todos los documentos de la historia antigua, Uh-huh. tanto arqueológicos como numismáticos, como de textos textuales, ¿no? Pero eso lo ignoran totalmente. Y en el caso de Jesús, estos pastores evangélicos tendrían que concentrarse en estudiar historia de Israel, no solo la Biblia, así como tal, como un libro separado, ¿no? Sino historia del judaísmo, entre el final de la Biblia hebrea, lo que se llama la literatura judía del Segundo Templo, todos los textos de los manuscritos del Mar Muerto, todo eso hay que estudiarlo a fondo. Si no, no tienes ni la menor preparación para dejar de meter la pata. Porque la metes en el y te caes en el hoyo Claro. de cabeza. No, bueno, de pie, fast, y te hunde. Y se hacen esta idea de que desde Génesis a Apocalipsis hay una sincronía de principio a fin. No sé cómo ver esa sincronía entre Génesis y Apocalipsis como un único libro. Es imposible. Lo único que pasa es que los dos tienen una raíz hebrea y se acabó. Los dos están hechos por gente cuya lengua materna, bueno, el Génesis acomodado, porque naturalmente todas las leyendas de base del Génesis, el pueblo hebreo, que estaba intelectualmente, eran cananeos, mucho menos desarrollados que los babilonios, que los acáditos y que los sumerios, iban allí a recoger, digamos, las leyendas, y ellos lo transforman conforme a su teología mental. Pero las leyendas son más antiguas. Claro. Vale, entonces, ¿quién ha transformado esas leyendas? Una mentalidad semítica hebraica. ¿Y quién escribe el Apocalipsis? Alguien cuya lengua materna es el arameo, es profundamente semita. Conoce la Biblia hebrea de memoria, aunque no la cita, pero emplea sus palabras continuamente, o sea, está evocándola, que es lo más maravilloso. La imagen de esa literatura que fluye en el Apocalipsis, aún en griego, se está evocando continuamente la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Pues todo está ahí detrás, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, hay una atmósfera semejante, pero ahí se acabó todo. Se acabó todo, entre otras razones, porque el autor del Génesis jamás colocaría, bueno, primero que no hay Mesías, por supuesto, ni hay nada de eso. Pero si se lo pudiera imaginar, jamás colocaría el trono del Mesías, que encima es un cordero degollado, simbólicamente, a casi la misma altura que Elohim o Yahvé. Eso es imposible. En el Génesis es imposible y, sin embargo, en el Apocalipsis es real. Eso es lo que hace el autor. ¡Buah! El mundo es distinto.
Ajá. mental, semítico, pero distinto. Y luego en este siglo, querer interpretar y entender todo eso, se hace un poquito complicado. Claro, bueno, pues esa es la tarea que nosotros tres hemos hecho, sobre todo yo, tengo que admitirlo, ¿no? En los libros del Nuevo Testamento. La idea es esta, creo que sí que lo hemos dicho alguna vez. ¿Cómo entendieron los autores lo que decía? Es decir, ¿qué quiere decir? ¿O cómo entendían los primeros lectores lo que se decía en... Y luego tú dices, bueno, pues eso está de acuerdo con la historia de la época o se lo ha inventado o es legendario. Pero yo no aplico, digamos, lo que allí se dice, seguimos con el ejemplo del Apocalipsis, no lo aplico a mi vida espiritual moderna, ni mucho menos. Yo intento entender qué dice el autor del Apocalipsis en su época, en su momento, y qué significa. Es muy distinto de lo que otros dicen que dijo el Apocalipsis, sobre todo cuando se interpreta simbólicamente. Ya, claro que son símbolos, pero son símbolos que hablan de una realidad que va a ocurrir en 3 años y pico. Al cabo de 3 años, como quien dice, o sea, al cabo de nada. Uh-huh. En Es ese cuando tiempo, claro, hay va quienes de hoy en día su esperan el tiempo, sonido de las trompetas, en este claro, tiempo. de su tiempo, ¿no? Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 2 años y medio, casi 3 años. Uh-huh. O sea que es la monda, vamos, eso es que va a ocurrir enseguida, inmediatamente. Es una locura salirse de la mentalidad de los otros. Ajá. Y por eso es importante que hoy en día esta gente que es del ámbito confesional pueda tener acceso a este libro, los libros del Nuevo Testamento, para consultarlo, para leerlo, para poder clarificar estas ideas de los primeros siglos. ¿A qué Sí, se sí, referían? ¿A es qué la idea público del iba autor. dirigido? Sí, señor, ¿qué es lo que decía el autor en ese momento? Y nada. Luego usted diga, bueno, pues esto yo, porque me da la gana a mí, lo interpreto de esta manera, pero no diga que el autor del Apocalipsis dijo eso. Por eso lo está sacando usted de su cabeza. Exacto. Bueno, mi querido Antonio, este tema de la Navidad da para mucho, pero hasta aquí llegamos tú y yo con el tema de la Navidad. Nos despedimos, Antonio, querido. Gracias por participar en el canal, gracias por ayudarme con estos aportes importantísimos para quienes amamos la historia antigua y queremos seguir aprendiendo. Bueno, yo no le doy mucha importancia, sino que nada, hablamos. Y sale pues, lo que hablamos, nada más. Bueno, pues un abrazo a todos, ¿vale? Un abrazo para todos los que verán en diferido este video. Vale.